Muy buenos días a todos los asistentes en esta hermosa mañana del 27 de abril de 2025, ya la última semana del mes. Reciban un saludo cordial a todos los miembros de la congregación, a todos los que nos visitan, tanto de forma presencial como virtual. Sean bienvenidos. Si hay alguien que nos visita por primera vez en esta mañana, para darle la bienvenida, parece que no. Entonces, iniciamos este culto de adoración y alabanza al Señor con la oración. Si gustan, pueden ponerse de pie para orar. Así es, Señor. Padre Todopoderoso, Dios, gracias, Señor, por permitirnos estar en esta mañana, Señor, reunidos como miembros de esta iglesia, como hermanos, Señor Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que dispongas nuestros corazones, Señor, para recibir el alimento espiritual que es tu palabra, Señor, en esta mañana, que edifique nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Señor, que nos bendigas de una manera muy especial, Señor, que llenes nuestros corazones con tu paz y con tu dirección para que podamos hacer tu buena, perfecta y agradable voluntad en este día. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Continuamos con la alabanza al Gran Rey. Buenos días, hermanos, bienvenidos a todos otra vez. Vamos a iniciar este bonito momento de alabanzas, cantándole a Dios que queremos estar con Él en su presencia y olvidar todo lo que nos pasa y todo lo que tenemos. Entonces, vamos a entonar esta alabanza. Quiero estar contigo en tu presencia y olvidar mis planes, mi existencia y habitar debajo de tus alas y escuchar tu voz. Llámame con tu
Padre, aquel que nos amó, nuestro testigo fiel. Aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy. Adoraré a Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré al que es principio y fin. Al gran yo soy, adoraré a Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Siempre te amaré. Siempre te Amén, hermanos. Porque Él siempre nos ha amado y siempre nos va a amar, Señor. Siempre es un amor incondicional el que Él nos da. Como dice este canto, tu amor por mí es más dulce que la miel y su misericordia es nueva cada día. Siempre hay que confiar en Él, tu amor por mí. Tu amor por
Buenos días, hermanos. Es momento de las peticiones y gratitudes. ¿Alguno de ustedes tiene alguna petición en gratitud? Hermanos, yo le doy gracias a nuestro Dios porque mi hermana tuvo una operación antier de su ojo y gracias a Dios salió bien, pero tiene presión alta en su ojo. Les pido que la tengan en sus oraciones. Mi hermana se llama Dina, ella vive en Estados Unidos y pues sí es difícil por videollamada, pero damos gracias a Dios porque en todo, hasta estos momentos, hasta aquí nos ayudó Jehová. Hola hermanos, yo quiero pedir por pues nuestra ciudad, si voltean a la derecha otra vez. Ahora sí tenemos mucha contaminación, está muy lleno de partículas que nos hacen daño a todos, entonces nos enfermamos de la gripe y demás, ¿no? Entonces yo quiero porque Dios sane nuestra ciudad, nuestros corazones, ya no consumamos tantos desechables ni tantas cosas que generan contaminación. Y bueno, eso es. Pues buenos días, hermanos. Yo le doy gracias a Dios porque estoy aquí con mi familia, porque Dios ha provisto todo lo necesario, hermanos. Pues ya metí papeles en la escuela para ver primero Dios, liberar el servicio social, hermanos, y ya después poderme titular, hermanos. Gracias por sus oraciones. Dios les bendiga, hermanos. Bueno, yo agradezco a Dios por la gran bendición que nos da de despertar hoy, de estar aquí reunidos. Y también le agradezco a Dios porque el día domingo en la mañana pues tuvimos una mala noticia de un sobrino que se había caído de la moto y pues estaba mal, pero gracias a Dios que durante toda esta semana Dios obró, le lo iban a operar de la columna y que de la cabeza, pero gracias a Dios que no fue así y pues de la clavícula fue el único que le operaron y gracias a Dios que salió todo bien y ya ahorita pues ya está en casa, ya está reposando. Nada más les pido sus oraciones que sigan orando por él para que se siga recuperando y toda la familia. Gracias a Dios. Yo le doy muchas gracias a Dios porque los últimos 7 años en mi trabajo había estado dedicado, gracias a Dios, al proyecto más importante ahí de la compañía. Eso no estoy presumiendo, hermanos, pero no es fácil, ¿verdad? Participar en un proyecto así, el más grande de México y de los más grandes de Latinoamérica. Le doy muchas gracias a Dios, pero quiero en especial darle gracias por 3 cosas. La primera es porque ahí circuló mucha gente, o sea, no se podía, muchas veces no se podía, vimos desfilar a muchos colaboradores y yo le doy gracias a Dios en primer lugar por eso, ¿no? Porque fui de los pocos que estuvieron desde el principio hasta el final en ese proyecto. Ese en primer lugar. En segundo lugar, porque yo vi su mano, ¿no? En todos estos años, yo vi su mano en cuanto a mi salud, en cuanto a mi estado de ánimo, en cuanto a esas cosas, ¿no? Que me podrían haber hecho decir, ya no quiero tampoco, porque sí lo pensé algunas veces. Entonces le doy gracias a Dios porque yo siempre vi su mano en todos estos años. Y finalmente, yo creo que más importante, pues le doy muchas gracias a Dios por mi esposa, porque durante esos 7 años
yo sabía que cada vez que llegaba a la casa iba a encontrar un hogar, ¿no? Entonces, le doy gracias a Dios porque es una persona maravillosa. Me iba yo a veces por semanas completas y cada vez que llegaba, hermanos, no veía ni una cara, ni un gesto, ni siquiera de desaprobación ni de disgusto, sino todo lo contrario, una bienvenida así espectacular, ¿no? Entonces, le doy gracias a Dios por eso que Dios me ha dado tan especial en trabajo, en salud, en bienestar y pues por supuesto por mi esposa. Gracias a Dios. ¿Eso es todo? ¿Ya? Creo que sí. Que les veo señas allá a los hermanitos y no sé si sí o si no. Bueno, hermanos, oremos. Oremos, hermanos, por nuestras peticiones y gratitudes. Te damos gracias, Señor, por las bendiciones, por tu cuidado y amor incondicional. Te pido, Señor, que cuida a todos mis hermanos aquí presentes, Señor, y que cubra todas sus necesidades, por la fe de la mamá de Alondra, su dolor que presenta, por la hermana Lidia, que fue operada de su ojo, Señor, allá en los Estados Unidos, por el hermano Enrique, Señor, que siempre está preocupado por la contaminación que vemos alrededor, Señor, por el hermano Pedro, que encuentre pronto, Señor, un trabajo, por la hermana Caro, que su sobrino fue operado, Señor, de la clavícula, pero gracias a Dios ya todo salió bien. Por el hermano Lobo, por su trabajo en la compañía, que es una de las más grandes de México, Señor, y también le da gracias a Dios por su esposita, Señor. Todo esto te lo pedimos, Señor, en nombre de tu Hijo amado. Amén. Adelante, Vicky, con su lectura bíblica. Apocalipsis 9, 12 al 21. Buenos días, hermanos. Me acompañan a abrir su Biblia en el libro de Apocalipsis 9 del versículo 12 al 21. Cuando ya lo tengan, por favor se ponen de pie para comenzar y los leemos todos juntos. Comencemos. El primer ahí pasó, aquí vienen aún dos ayes después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, siendo el sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión a los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres. Por el fuego, el humo y el azufre salía de su boca, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Amén.
iniciar nuestro culto de oración, invito al pastor Juan Rodea para que iniciemos este momento de la predicación y queremos orar por él. Iglesia, nos unimos en oración, Señor, esta mañana para que tu Santo Espíritu, Señor, ilumine y guíe, Señor, y coloque en los labios del pastor Juan Rodea Sí, Señor. palabra de vida, palabra que edifica nuestras vidas. Le pido al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que lo bendigan de una manera muy especial para que tu palabra sea llevada a cada uno de nuestros corazones y que lo uses con poder para la honra y la gloria tuya. En el nombre poderoso de Cristo te lo pedimos. Amén. Amén, amén. Gracias, hermano. Muchas gracias. Bienvenidos, hermanos. Muy buenas tardes ya, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Bien, excelente. Yo aquí veo que ocurrió algo como raro, ¿no? Como en el camión cuando no quieres que te dé el sol, como que todos se hicieron para acá. Pero es muy comprensible porque está duro el calor, ¿verdad? Muy bien, hermanos. Bueno, que extrañamos también a los niños al principio del culto, pero están disfrutando bien, padre, de una película allá abajo. Muy bien, hermanos. Bueno, quiero pedirles que abran su Biblia en Apocalipsis, por favor, capítulo 9, que es donde acabamos de leer con Vicky. Apocalipsis, capítulo 9, y vamos a estudiar el día de hoy, hermanos, el resto del capítulo 9 que nos había quedado, que es desde el versículo número 12 en adelante. Ok, téngalo abierto ahí, Apocalipsis 9, del 12 en adelante. Y este mensaje, hermanos, le he puesto por nombre el necio corazón del incrédulo. El necio corazón del incrédulo. ¿Ok? Bueno, quiero contarles, hermanos, que la Semana Santa, ya iniciando la Semana Santa, me fui el día lunes, me invitaron a un congreso de jóvenes. Yo nunca había estado en un evento así, fue algo muy bonito, ¿verdad? Yo veo que varios hermanos pastores que estuvieron ahí, pues habían sido cristianos desde niños, o bueno, sus padres eran cristianos y siempre anduvieron moviéndose en las esferas de las iglesias y todo esto, ¿no? Y fueron a muchos campamentos y todo, pero yo nunca había vivido esa experiencia, ¿no? Porque realmente yo conocí de Cristo a los 26 años y ya a los 26 más o menos, y hermanos, pues después me casé y ya no tuve oportunidad de asistir a ninguna de estas actividades. Aparte que al principio cuando conocí de Cristo era un poco rebelde y también oía la palabra discipulado y decía, ay, yo no quiero ir a eso, suena bien religioso, y después ya entendí que era algo bien bueno, ¿no? Pero me perdí de esas cosas, ¿no? Adelante, hermano. Ok, gracias. Perfecto, mucho mejor, sí. Me perdí de esas cosas, ¿no? Cuando inicié también mi vida en Cristo. Y no había tenido la oportunidad de ir a un evento tan bonito, hermanos. Fue algo bien padre, fue algo muy bonito. Yo animo a ustedes como padres o a jóvenes que también hay por aquí, vayan a esas actividades, es muy padre, la verdad. Conoces nueva gente, aprendes de la palabra de Dios y vives una experiencia muy bonita. Y bueno, a resumidas cuentas, hermanos, ¿por qué les digo esto? Porque ahí me tocó ser tallerista de un tema, ¿sí? Y en ese tema, hermanos, dentro de la reflexión con los jóvenes, platicábamos sobre Hechos 1:8. ¿Alguien se lo sabe de memoria? ¿Qué dice Hechos 1:8? Recibiréis poder cuando haya sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, la reflexión con los jóvenes era, ok, entonces vamos a empezar a trabajar en Jerusalén y vamos a alcanzar a toda nuestra Jerusalén con el Evangelio, y cuando terminemos nos pasamos a nuestra Samaria, y cuando terminemos nos pasamos a Judea, y luego hasta el último de la tierra. ¿O cómo es esto, no? Y llegamos a la conclusión, hermanos, que no puede ser así, porque si nosotros tratamos de alcanzar primero a nuestra Jerusalén, vamos a pensar que nuestra Jerusalén es como nuestro Toluca, ¿no? Toluca es nuestro Jerusalén. Algunos viven en otros municipios, pero ese municipio es su Jerusalén. Cuando uno trata de alcanzar un solo lugar, ¿tú crees que vas a acabar alcanzando ese lugar algún día?
¿algún día se podrá que todos en Toluca conozcan de Cristo? Imagínense que todas las iglesias de Toluca no hicieran misiones hacia afuera, que no hicieran nada hacia afuera, dijeran, no, primero vamos a alcanzar nuestra Jerusalén. Vamos a enfocar todos nuestros esfuerzos y nuestros recursos para alcanzar Toluca. ¿Ustedes creen que pueda ser posible eso, hermanos? Bueno, y luego decir, vamos a nuestra Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Hermanos, suena prudente, porque incluso diríamos hasta estratégico pareciera ser. Pero ¿saben cuál es el problema? Que nunca vamos a alcanzar nuestra Jerusalén. Y yo les decía a los jóvenes, Apocalipsis nos habla sobre eso también. Nos dice que aún la gente, viendo cosas tan estruendosas y tan visibles de parte de Dios, el juicio mismo de Dios, habrá gente que aún así no va a creer. Entonces jamás vamos a alcanzar nuestro propio Jerusalén, porque habrá gente siempre incrédula. Siempre va a haber gente que no va a creer. Por eso, en Hechos 1:8 dice, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, en todos lugares, hermanos, en donde nos toque estar, tenemos que hacer la misión de Dios. Porque si nosotros pensamos hacerla primero en un lugar y hasta alcanzar ese lugar, avanzar a otro, nunca vamos a avanzar. Necesidad es cierto, siempre va a haber en todo lugar. Es cierto, tenemos necesidades también aquí. Tenemos necesidad de alcanzar a los de aquí. Pero el Señor Jesús nos da la indicación de que mientras trabajamos aquí, también trabajemos a donde estemos pisando la planta de nuestro pie, ¿verdad? Bueno, ¿por qué digo esto, hermanos? Porque vamos a ver cómo aquí en Apocalipsis, en esta porción, se habla de que aún viendo cosas tan terribles de Dios, hermanos, no, hay gente que no se va a arrepentir. ¿Recuerdan en el tiempo de Jesús, hermanos? Cuando Jesús vino a este mundo y caminaba entre nosotros. Cómo Jesús fue un gran maestro. Cómo Jesús mostró una vida de testimonio. Él no hizo nada mal, hermanos. Él nunca pecó. Él siempre se fue por la derecha. Hermanos, el Señor Jesús es Dios mismo. Y aún con Dios mismo, en el mundo, hubo gente que no creyó, ¿cierto? Aún con Dios mismo entre nosotros, hubo gente que no creyó. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. El mensaje se llama El necio corazón del incrédulo. Así llegamos a Apocalipsis, capítulo número 9, versículo 12 al 21. Un pequeño contexto para aquellos que se van incorporando al estudio del Apocalipsis. Miren, Apocalipsis, solamente para los nuevos que no tienen una idea de lo que es este libro, es el último libro de la Biblia, y en este último libro, hermanos, se habla de un mensaje de esperanza. Es un libro que suele dar miedo porque pues vemos ilustraciones muy fuertes, pero muchas de ellas no son literales, ¿verdad? Muchas cosas son ilustrativas, pero sí, también es cierto que hay juicio de Dios y juicio muy fuerte para los incrédulos en este libro y también para el mundo. Aquí en este punto, hermanos, recordamos, haciendo un recapitulamiento rápido del Apocalipsis, vayámonos al 1, Apocalipsis 1, vámonos todos allá, solo vamos a pasar las páginas y observe cómo lo primero que ocurre en Apocalipsis es que Dios le manda un mensaje a diferentes iglesias del tiempo de Juan, que es el escritor, ¿ok? A las 7 iglesias, ¿verdad? Y luego, hermanos, vemos en el capítulo 4 cómo es la adoración en el cielo. Luego vemos en el capítulo número 5, hermanos, cómo Dios, el que está sentado en el gran trono, Él tiene un mensaje que dar y Él es digno solamente de poderlo abrir. Luego vemos, hermanos, que Dios en ese mensaje comienza a emitir juicio en contra del mundo y de la humanidad. Principalmente de los incrédulos. Eso lo vemos en el capítulo número 6. Comienzan los sellos, hermanos. Comienzan los sellos. Y hermanos, así es como pasamos después al capítulo número 8, donde en el versículo 6 en adelante se habla de las trompetas. Acuérdense que los sellos son esa apertura del mensaje.
Las trompetas son la advertencia de que viene lo peor y finalmente vamos a ver más adelante las copas de la ira, que ya es el juicio más fuerte de parte de Dios. Estamos en las trompetas. Acuérdese que ¿cuántos sellos eran? ¿Se acuerdan? 7 sellos. ¿Y trompetas cuántas eran? 7 también. Habíamos visto hasta este punto 5 nada más, ¿ok? Y llegamos ante este punto en el capítulo 9, versículo 12. El primer ay pasó. Bueno, hago rápido una pequeña observación. Vimos también que en la trompeta número 5 se desató una cosa espantosa. ¿Se acuerdan qué fue? Las langostas, que eran representación de... ¿Qué representaban las langostas? ¿Mandé? Bueno, sí, el juicio, pero literalmente, ¿qué sería? O sea, las langostas son una representación ¿de qué? De los demonios. Entonces, para este punto, Dios permite que se abra el pozo del abismo y salen una cantidad de demonios y hay una actividad demoníaca horrible en el mundo en ese momento. Y entonces dice que son horribles y son devastadores. Pero algo muy interesante, en el 9:5, fíjese lo que dice: y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentaran 5 meses. ¿A quiénes, hermanos? A los hombres, al ser humano. Otras plagas habían sido en contra de los árboles, de los ríos, de las aguas, pero esto, hermanos, es contra los seres humanos. Y aquí Dios está permitiendo que ataquen a la humanidad, que los hagan sufrir, pero que no los maten. Dios pone un límite y dice, sin matarlos, sí los van a afectar, pero sin matarlos. 5 meses, que quiere decir la vida de la langosta, o sea, el tiempo perfecto de Dios para ese juicio. Y mira lo que dice el versículo 6. Y en aquellos días los hombres buscarán ¿qué? La muerte, pero no la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. ¿Qué está haciendo Dios, hermanos? Está extendiendo tanto su misericordia, pero también, hermanos, está ejerciendo juicio, ¿sí? Él está preparando todo el terreno para lo que viene ahora, hermanos. Aquí dice que no tenían permitido matarles, pero vámonos ahora hacia el 12. El primer ay ya pasó, o sea, el primer duelo, el primer dolor, lo primero horrible ya pasó. Pero aquí vienen aún 2 ayes después de esto. O sea, imagínense, ¿qué será lo que va a venir? Iniciamos con nuestro estudio. El 6º ángel, bueno, oremos, hermanos, oremos. Padre, gracias porque tú nos das tu palabra y te pedimos nuevamente en este momento que tú me des la sabiduría para poderla compartir, Señor, de acuerdo a lo que tú nos quieres enseñar, Señor. Abre nuestro corazón, transforma nuestra mente, quita la incredulidad de aquellos que aún no creen en ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, dice así, hermanos. El 6º ángel, acuérdense, es la 6ª trompeta, tocó la trompeta y oí una voz entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Estos ángeles que tocan la trompeta son ángeles de Dios y esta trompeta es una señal de advertencia, ¿ok? Es la 6ª advertencia para los incrédulos. Está diciendo Dios, cuidado, no creyeron aún con la actividad demoníaca que se desató, pues viene algo peor. Entonces, una advertencia. Y luego dice que entre los cuernos del altar se oyó una voz. Bueno, tenemos que recordar que muchas de las referencias del Apocalipsis vienen del Antiguo Testamento. En este caso, ¿te acuerdas que Dios mandó a Moisés construir un lugar de adoración para Dios? ¿Cómo se le llama ese lugar de adoración? ¿Cómo se le llamaba? El tabernáculo, ¿verdad? Y en el tabernáculo había diferentes elementos que había Dios mandado hacer. Algunos de ellos eran, por ejemplo, pues el que casi nadie podía ver era el arca del pacto, donde ahí descendía la presencia misma de Dios y se comunicaba con el hombre, ¿sí? En ese lugar. Pero había también un velo que tapaba esa arca
Y fuera de esa cámara, que era el lugar santísimo, fuera de esa cámara estaba el lugar santo. En el lugar santo había algunos elementos. ¿Se acuerdan ustedes cuáles eran? La mesa de la proposición, donde había panes sin levadura. ¿Qué más había, hermanos? El candelero. Ajá. ¿Qué más? El altar del incienso, ¿verdad? Y luego, eso estaba en el lugar santo. Y luego fuera había otros elementos más. ¿Cuáles eran, hermanos? Para lavarse, ¿verdad? Exactamente, para purificarse. ¿Y qué más había? Exacto, el altar de los sacrificios. Entonces, aquí habla de un altar. Miren, vamos a ver cuál. Ya mencionamos 2 altares, recordando el tabernáculo, que era el altar de los sacrificios y el altar del incienso. Vamos a ver a cuál se refiere aquí. Dice entonces, oí una voz entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. ¿A cuál de los 2 se referirá? ¿Cuál está más cerca de la presencia de Dios? El del incienso. Ambos altares tenían en sus puntas unos cuernos. Ahora, ¿qué simbolizan los cuernos? ¿Se acuerdan? Poder. El cuerno simboliza poder. Entonces, todo esto es un símbolo muy profundo del poder de Dios, ¿no? Pero bueno, aquí dice que había una voz que salía de entre el altar que estaba cerca de Dios. ¿Qué nos quiere decir esto, hermanos? Bueno, acuérdese que el tabernáculo que Dios le mandó a Moisés construir solamente era un símbolo de lo verdadero, porque en la presencia misma de Dios, hermanos, pues existe lo verdadero, ¿verdad? Hay un lugar de adoración en la presencia misma de Dios. Y entonces esto es para que podamos entender que de la presencia de Dios sale, hermanos, una voz, una indicación. ¿Y quién es el que está ahí? Pues es Dios. Entonces Juan indirectamente trata de decir, Dios da la orden y dice así, dice esa voz, diciendo al 6º ángel que tenía la trompeta, verso 14. Desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Ojo, hermanos, ¿quién está hablando? Dios. Y Dios le está diciendo a su ángel que tiene la trompeta, al que va a dar la advertencia, le dice, desata a los 4 ángeles. Ahora, ¿esos 4 ángeles serán buenos o serán malos? Están atados. Son ángeles malos. Si no fueran malos, no estarían atados, ¿verdad? Simplemente Dios daría la indicación o les diría, dile a los 4 ángeles que hagan esto y ellos le obedecerían. Pero esos ángeles están atados porque son malos, hermanos, ¿sí? Son demonios, están atados y no son precisamente 4, ¿no? Puede ser, sí, pero puede que sean otra cantidad. Lo importante es de que el número 4 representa en ese sentido lo completo, en el sentido terrestre, ¿verdad? Los 4 puntos cardinales, por ejemplo, ¿no? Lo completo, o sea, los ángeles necesarios para desatar esto que viene a continuación. Dice así, verso 15, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de ¿qué? De matar a la tercera parte de los hombres. Y aquí cambia la cosa, hermanos. Si te acuerdas, en el versículo número 5, a los otros demonios que también habían sido desatados del pozo del abismo, se les permitió salir y hacer destrozos, lastimar, aterrorizar, mental y físicamente podían lastimar, pero no podían matar. Pero a estos se les pide, son desatados para matar a la tercera parte de los hombres. Ahora, ¿te acuerdas que en el capítulo número 8, del versículo 6 al 13, esperamos a que... Gracias, hermano. No es la alerta, no se preocupe. ¡Corran! Ok.
Son los efectos especiales, sí. Ya nos está ambientando el Señor, ¿eh? Bueno, ¿te acuerdas del capítulo 8, versículo 6 al 13, que Dios hace juicio y dice, y arrasarás con la tercera parte de los árboles, y arrasarás con la tercera parte de la vida en el mar? Y veíamos que ¿por qué la tercera parte? Porque, hermanos, porque Dios está permitiendo que sean, hermanos, que sea matada una parte, pero que también, hermanos, otra parte sobreviva, ¿verdad? O sea, Dios no está aniquilando a la humanidad. Dios está permitiendo en su misericordia un tiempo todavía para que se arrepientan. Por eso este mensaje se llama El necio corazón del incrédulo, porque mira cuánto ha pasado de lo que hemos estado viendo en el Apocalipsis, y Dios ha estado extendiendo su misericordia, dando advertencias y diciendo, arrepiéntanse, viendo todas estas cosas, y aún así mucha gente no se arrepintió. Y Dios dice, se va a morir la tercera parte de la humanidad. Ahora, hermanos, aquí viene una muy buena pregunta de reflexión. Hace 4 o 5 años ocurrió algo muy terrible en este mundo, hermanos, que nos tocó vivir una experiencia, que fue la pandemia, ¿verdad? Y murió, hermanos, una cantidad de personas impresionante. Yo no sé si tú no te impresionabas. En algún momento yo me fanaticé y estuvo mal porque estuve viendo, había un mapa interactivo en tiempo real de la cantidad de gente que moría, no sé si lo llegaron a ver, ¿verdad? Y yo lo veía diario, y me asustaba, yo decía, ay, qué horrible, y me daba por volverlo a ver, y no, solo me espantaba más. Pero, hermanos, era impresionante la cantidad de gente que murió en la pandemia, impresionante. Ustedes lo vieron, en su propia cuadra, hubo por lo menos una persona que murió. En su familia, muchas familias, no hubo una, sino hubo muchas, ¿verdad? Ahí con Mati, lamentablemente nos tocó ministrar pues varias muertes, hermanos. Se murió mucha gente. Imagínense lo terrible que fue eso, en el COVID. Algunos, y yo me sumo también, llegamos a quedarnos pensando, ¿y esto será parte del juicio de Dios de los últimos tiempos? Y algunos incluso empezaron a ligar versículos de la Biblia con esto, como que encajaba muy bien, Pero ¿saben qué, hermanos? Ya pasó el tiempo y nos dimos cuenta que, pues no, o sea, eso fue horrible para todo el mundo, pero todavía se espera que pase lo que está diciendo aquí. Imagínense si eso fue terrible. Cuando pasen estas cosas, será espantoso, hermanos. O sea, no hay palabras para describir eso. ¿Y por qué sabemos que no? Porque, hermanos, sí, estamos en principio de dolores. No estoy diciendo que no estamos ya en el tiempo cerca, pero no podemos afirmar que ya está ocurriendo todo esto, hermanos, porque todavía no vemos toda esa serie de acontecimientos uno tras otro, así en esta forma tan elevada. Sí vemos, como dice Ricky, el mundo contaminado, sí vemos la violencia, pero ahorita vamos a ver cómo son cosas mucho más fuertes, hermanos, y más claras lo que va a ocurrir aquí. Entonces, sí, hermanos, si eso de la pandemia fue para nosotros horrible, imagínense lo que viene. Ahora, para nosotros fue muy gráfico lo que ocurrió en el COVID, porque nuestra tecnología, por eso mencioné lo del mapa, porque nuestra tecnología hoy nos permite conocer lo que está pasando en otras partes del mundo y lo que está pasando en el mundo entero. Pero, hermanos, pandemias habían estado pasando a lo largo de la historia, y pandemias que acabaron con muchísima más gente, ¿no? También. Pero hoy en día, gracias a la gran cantidad de comunicación, podemos escuchar lo que pasa en otros lugares, y además con la tecnología para transportarnos. Hoy hay aviones. En los otros tiempos no había aviones, sino que era más difícil que un virus llegara a otro continente. Hoy en día, en unas horas ya está en otro continente. Entonces también por eso se propagó mucho más rápido. Pero en otras épocas de la historia, gente había vivido pandemias también, muy fuertes, donde moría grandes cantidades de la humanidad, pero pues
La tecnología no estaba para saberlo todos, ¿verdad? Ahora, cuando esto suceda, dice aquí que morirá la tercera parte de los hombres. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos millones de habitantes somos hoy en día? 8 millones de habitantes. 8,000 millones de habitantes. Ahora hagamos cuenta, hermanos, a ver, ¿cuánto sería la tercera parte de 8,000? ¿Cuánto? 2.4 mil millones, imagínense ver cómo mueren 2.4 mil millones de personas, hermanos. En la pandemia murió mucha gente, pero no a tal cantidad. O sea, sí murió muchísima gente, pero no a tal grado, hermanos. Gracias a Dios. Pero, hermanos, ver morir a tal cantidad de gente será algo espantoso. Dice después, hermanos, dice en el versículo 16, el número de los ejércitos de los jinetes era de 200 millones. Y yo hice un número. Entonces, bueno, aquí estamos nosotros escuchando que unos ángeles van a desatar una mortandad. Están atados y que ellos van a empezar a atacar a los hombres. Pero ahora nos cambia el lenguaje Juan y dice en el versículo 16 que hay ejércitos, hay jinetes y que son millones. ¿De qué nos habla? En el tiempo de Juan, ¿cómo eran las guerras, hermanos? ¿Cómo eran? Caballos. O sea, la fuerza devastadora de los ejércitos era la caballería. ¿Sí? Era lo más rudo, los caballos. Entonces, cuando nos habla de jinetes y nos habla de ejércitos, nos habla de guerra. Aquí está hablando de guerra. Y dice que había jinetes y que eran 200 millones. Yo hice un número. Bueno, no quisiera como tratar de dar una interpretación a ese número, porque no lo sé, pero lo que sí es que es un número grande. O sea, eso es una realidad, es un número enorme, 200 millones. Entonces, imagínense, son seres que van a ser motivados porque Dios lo permitió, pero motivados por una actividad demoníaca para arrasar con la tercera parte de la humanidad en una guerra, hermanos, en una guerra. Luego dice en el versículo 17, aquí ya lo va a describir a detalle. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, dice, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y su boca salía fuego, humo y azufre. Y aquí es donde dices, ay, ¿por qué estoy estudiando el Apocalipsis? Porque se oye horrible, ¿no? Imagínate unos caballos que lancen fuego y que en sus colas tengan serpientes, no. Pero hermanos, estos son símbolos, ¿no? Hay que recordar que es un lenguaje simbólico que no deja de ser espantoso porque nos habla de guerra, hermanos. Ahora vamos a estudiar este versículo número 17. Así vi en visión a los caballos y a sus jinetes. Miren, la versión Reina Valera dice, las corazas que tenían, dice, son de fuego, de zafiro y de azufre. Sin embargo, en el texto original, hermanos, habla de 3 palabras diferentes. Bueno, una de ellas diferente. La palabra fuego sí se refiere a la palabra purinos en griego, que significa rojo candente o el color del fuego. Luego la palabra, en lugar de la palabra zafiro, utiliza la palabra, el original, joaquintinos, que significa jacinto o jacintos. ¿Ustedes conocen la flor jacinto? Búsquenla luego en internet, es una florecita muy bonita, azul oscuro o rojo oscuro. Entonces, acuérdate, el color del fuego, color rojo vivo, el color azul oscuro, y luego dice azufre, ¿verdad? Que sí es la palabra teoides, que significa azufre o color amarillo. Entonces, están estos 3 colores que forman la armadura de estos jinetes, ¿no? ¿Qué representarán estos 3 colores? Bueno, algunos comentaristas dicen esto representa simplemente el fuego azuloso que se produce con el azufre.
Cuando se quema el azufre, hay un fuego azuloso, que al final de cuentas lo que nos quiere decir es fuego. O sea, hay un fuego. Ahorita vamos a ver lo del azufre, hermanos, pero esto representa el fuego. Y el fuego es un símbolo de la guerra, hermanos. ¿Cómo terminaban las guerras antiguas normalmente? Incendiaban la ciudad. No solo los cuerpos, sí, los cuerpos, pero también toda la ciudad. Y así es cuando decías, se acabó la guerra, ganaron estos tipos, porque se incendiaba la ciudad. Entonces, estas corazas representan eso, fuego, incendio, representan guerra, hermanos. Estamos hablando del lenguaje de guerra. Y dice aquí, hermanos, en el versículo número 17, que las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones. ¿Qué representa el león? Ferocidad, fiereza, no, nada de compasión, ¿no? Sino brutalidad. Eso es lo que representa. Y de su boca salía fuego, humo y azufre. Bueno, el fuego ya vimos es algo que consume, es algo que representa la guerra. El humo, justo, mira, quedó Ricky con tu observación. Pues el humo afecta, hermanos, el humo asfixia, el humo afecta a toda clase de vida, ¿verdad? Cuando se quemaba una ciudad, toda clase de vida que hubiera quedado ahí, si no moría quemada, moría asfixiado, ¿sí? Entonces, es parte también del juicio. Y el azufre, esto es muy interesante, hermanos. ¿Qué representará el azufre, hermanos? ¿Alguien recuerda cómo hace juicio Dios en Génesis 19? Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Se los leo. Génesis capítulo número 19 dice sobre Sodoma y Gomorra. En el versículo 24 dice: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová de los cielos. Entonces el azufre representa el juicio de Dios. O sea, esta guerra, esta mortandad será parte del juicio de Dios. Eso es lo que representan estos seres, ¿verdad? Estos seres y sus armaduras con estos colores. El juicio mismo de Dios. Ahora decíamos, qué terrible debe ser ver morir a tal cantidad de personas, ¿no? Imagínense ustedes. Dice después en el versículo número 18, hermanos. Bueno, antes de pasar al 18 al 17, entonces nos hablaba de sus cabezas, ¿verdad? De las cabezas de leones. Ok, verso 18, ahora sí. Por estas 3 plagas fue muerta la tercer parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Entonces estamos hablando de que va a haber una actividad desatada de parte del enemigo, porque Dios lo permitió, porque es el juicio de Dios, pero estos seres van a hacer guerra contra la humanidad y van a ser tan feroces que, como dirían, por delante o por detrás, por donde tú los mires, van a hacer devastación. O sea, cuando tú tienes a un enemigo de frente es peligroso, pero ¿qué tal si lo tienes de espaldas? Ya no es tan peligroso, ¿verdad? Pero estos enemigos son peligrosos por donde le veas. De frente o de espaldas siguen siendo devastadores, ¿ok? Nadie se va a librar de esa tercera parte de ellos. Dice después, hermanos, versículo 20. Y los hombres, esta es la parte, esa fue como la explicación para la parte que queremos llegar. Y los hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Bueno, hermanos, algo que tenemos que recordar aquí en este punto es de que el ser humano fue diseñado para adorar. Así nos diseñó Dios. Desde que Dios hizo al primer hombre y la primera mujer, ¿para qué los hizo?
para adorarlo, para pasar tiempo con Él, ¿verdad? Pero lamentablemente pecaron. Y cuando el corazón está diseñado para adorar y no adoras a Dios, seguramente vas a adorar otra cosa, ¿sí? Por eso vemos en el mundo tal cantidad de motivos de adoración. ¿Alguien puede mencionarme algún ídolo, alguna cosa a la que la gente le adore? ¿La qué? La morenaza, ¿qué más? La Santa Muerte, ¿qué otra? El dinero, San Juditas Tadeo, y ahí están toda la cantidad de ídolos que pudieran existir. Y estamos hablando en nuestro contexto como mexicano, lo que podemos percibir, por lo que ustedes han dicho. Pero si nos vamos a otros lugares, por ejemplo, si nos vamos al hinduismo, o sea, el hinduismo tiene millones de dioses, ¿no? O sea, hasta una rata puede ser un dios, o sea, todo, ¿no? Y si nos vamos al budismo pasa exactamente lo mismo, o sea, hay millones de dioses que tienen, millones de motivos de adoración, pero hay tantas cosas que se pueden adorar, hermanos, todo se puede adorar, así lo decimos, todo se puede adorar. Hay quien adora, o sea, hay quien adora un árbol, ¿no? Por ejemplo, el árbol sagrado de no sé qué, los animistas. Hay quien adora a las estrellas, los astrólogos, no astrónomos, la astronomía es una ciencia, pero la astrología es la adoración a los astros, ¿sí? Hermanos, hay quien adora cosas así, pero exacto, entran otros conceptos también como el dinero, el poder, el trabajo, sus propios hijos. La esposa adora al esposo, que sí, o sea, es bueno que ames a tu esposa, es bueno que ames a tu esposo, pero cuando tu esposo o tu esposa está por encima de Dios en tu vida, ya es un motivo de adoración. Todo lo que esté por encima de Dios en tu vida se convierte en un motivo de adoración, ¿sí? Ahora imagínese qué curioso se debe ver para Dios, que nos creó a todos nosotros, y Él viendo desde lo alto a la humanidad, y Él sabiendo que Él es el que nos creó, y viendo que estos cerecitos están adorando un árbol, o adorando una piedra, o adorando una imagen que Él mismo talló con sus manos, ¿a poco no es eso ridículo? Así lo ve Dios. Por eso dice aquí, hermanos, que estos hombres que vivieron todas esas cosas, ni aun viendo todo lo que ocurrió, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. Ahora, cuando decimos adorar a los demonios suena bien fuerte, ¿no? Porque uno se imagina luego a un satánico, uno se imagina luego a un hombre vestido totalmente de negro con una cruz boca abajo, ¿no? A lo mejor hasta te lo puedes imaginar pintado de la cara como metalero, quizás, no sé, y con el cabello bien largo y haciendo ¡buah! Así te lo imaginas, ¿no? Como alguien que adora a los demonios. Pero detrás de todas estas cosas que hemos mencionado, ¿quién crees que está desviando la adoración que le corresponde a Dios? Están los demonios. Vamos a ver si es cierto a la luz de la palabra. Acompáñame al Salmo 115, por favor, versículo 1 al 8. Salmo 115. Salmo 115. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Está hablando de la gloria, ¿A quién le pertenece? A Jehová. Por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Y mira en el versículo 3, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Él es el creador, hermanos. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Tienen orejas, pero no oyen. Tienen narices, pero no huelen. Manos tienen, pero no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Y lo peor de todo, semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Yo no sé si han visto esas imágenes donde van cargando alguno de estos, de estos ídolos, de estas
los sacan a pasear, ¿no? Y los llevan en un carrito, ¿no? Porque no pueden caminar. Los llevan en los hombros porque no pueden caminar, ¿sí? Y luego se les han llegado a caer, ¿no? Y se les han llegado a romper. Y la gente se asombra y dice, qué mal, ¿no? Se siente... No sé si les he contado esta experiencia, pero ay, hermanos, a mí me da mucha risa ahora que lo cuento. Pero miren, cuando yo era chavito, crecí en una tradición donde, no voy a mencionarlo, pero la tradición, pero ustedes lo van a identificar. Cada cierto tiempo se mecía a una figurilla, ¿verdad? Del niño Dios. Y mi mamá, pues, con todo el amor, ella confiaba en eso, ¿no? Y decía, Juanito, ya es la hora de que mezamos al niño Dios. Y yo así de, no, yo me chocaba eso, hermanos, me chocaba, pero ya iba de malas si lo hacía, ¿no? Y mis hermanos, mi hermano el menor, Mau, él estaba ilusionado, porque para él sí era importante, él sentía que era Dios el que estaba él meciendo. Entonces, pues ya, ¿no? Ahí estaba yo de malas, agarré el lacito, y mi hermano del otro lado le hacía con un ánimo así de, ay, y yo estaba de malas y empecé a hacerle así más fuerte, y de repente, ¡zas!, hermanos, que sale volando, se destruyó en pedazos, ¿no? Mi hermano en ese momento de verdad se queda así, ¡no! Se arrodilló. Y me dijo, ¡no! ¿Qué has hecho, Juanito? Ay. Y yo estaba muerto de la risa como ahorita. Pero obviamente se enojó mi mamá, ¿no? No, y mi abuelito, porque la figura era de mi abuelito, ¿no? Entonces se enojó. Y ya dije, perdón, pues ya lo pego, no pasa nada. No, pues lo intenté pegar, pero quedó todo cuarteado, ¿no? Hermanos, ahí yo con todo eso también entendía que ahí no estaba Dios, ¿sí? Ahí no había otra cosa más que yeso, que era una figura de yeso, ¿no? Y eso mismo es lo que dice el Salmo, o sea, pueden hacer figuras de bronce, de metal, de lo que quieras, pero ahí no está, ahí no hay nada de eso. Ahora, si bien es cierto, hay gente que le pide cosas a esas figuras. Y hay gente que dice, es que yo no le estoy pidiendo a la figura, yo le estoy pidiendo a tal santo o a tal persona que representa esta figura. Pero al final de cuentas la persona se arrodilla y le pide a alguien que no es Dios, ¿sí? Dios en su palabra en el libro de Éxodo dice, cuando yo le aparecí a Moisés ahí en el monte, acuérdate que había truenos y que había fuego y que había nube de humo, ¿alguna figura viste? Dice, no, ninguna figura viste, para que no te desviaras, para que no vieras una figura y te pusieras a adorar a esa figura, como luego te pones a adorar a la luna y a los astros, dice el Señor ahí en Éxodo. Entonces lo mismo pasa, hermanos, esos motivos de adoración desvían la adoración que le corresponde solamente a Dios. ¿Y quién está detrás de esa desviación? Pues sí, es claro que en ese muñequito no hay nada. En ese muñequito eso es puro barro, es puro metal o lo que sea, ¿no? No hay nada, no puede hacer nada. Eso no puede hacer nada, ni caminar puede porque lo tienen que cargar para llevarlo a pasear. Pero lo que sí es que sí hay una actividad espiritual detrás de todo esto. ¿Y dónde se encuentra? En los demonios. Vamos a seguir viendo esto. Salmo 135, hermanos, por favor. Salmo 135, versículo 15 al 18. Sí, mamá. Ay. ¿Qué has hecho, Juanito? Ay. Salmo 135, 15 dice, los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Muy parecido al otro salmo, ¿no? Dice lo mismo. No solo los que los adoran, sino también los que los fabrican, ¿verdad? Porque están participando de todo esto. Vamos a ver lo que dice Deuteronomio 32, hermanos. Deuteronomio 32, 16.
Dice Deuteronomio 32:16 sobre el celo de Dios. Le despertaron a celos con dioses ajenos. Lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron ¿a quién? A los demonios y no a Dios. Mira el 21. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Entonces, si alguien pensaba que los demonios solamente se mencionan en el Nuevo Testamento, o si el Nuevo Testamento solamente habla sobre la adoración a los demonios, está equivocado. Desde el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, dice, sacrificaron a los demonios, o sea, le ofrecieron ofrenda a los demonios, porque esas cosas no son Dios. Y entonces cuando la gente les ofrenda a esas cosas, ¿a quién cree usted que le está ofrendando? A los que están detrás de esas cosas, que son los demonios. Ahora, ¿quiénes son los demonios? Satanás era un ángel de Dios, un ángel caído, un ángel que quiso ser como Dios y Dios lo expulsó. Pero junto con él se fueron la tercera parte de los ángeles del cielo. Y esos son los demonios. Son ángeles rebeldes, ángeles que aspiraron ser como Dios, ángeles que no se conformaron con el grado que Dios les dio y querían ser algo más. Entonces, ellos son los demonios. ¿Y qué dice la Escritura sobre el ministerio maligno de Satanás? ¿A qué vino Satanás? Robar, matar y destruir. Ningún demonio tiene una buena intención, ¿eh? Todos los demonios buscan lo mismo que Satanás: robar, matar y destruir. ¿A quién? A la humanidad. A Dios no le pueden hacer eso. Ellos están enojados con Dios, están enojados porque Dios nos ofreció salvación a nosotros, pero a ellos no. Ellos tratan de robar a la humanidad la salvación, tratan de robar a la humanidad la paz, tratan de robar lo que pueden a la humanidad, de despojar a la humanidad, tratan de matar a la humanidad, que se condene la humanidad, que no llegue el mensaje de salvación a la gente para que la gente crea en Cristo y se salve. Y tratan de destruir todo, hermanos. Entonces, esos mismos demonios son los que están detrás de toda esa adoración. Si se da cuenta que hay lugares donde se le adora a tal ídolo, y que es el pueblo de tal, y que ahí se adora a tal ídolo, y el otro pueblo de tal adoran a otro ídolo. Y así, hermanos, porque son regiones donde están los demonios trabajando, ¿verdad?, para desviar la adoración que le corresponde a Dios. Y aquí voy a entrar en un tema que a lo mejor los bautistas no tocan mucho a veces, ¿verdad? Pero, hermanos, es cierto, hay milagros también de parte de estos seres. Pues ocurren cosas, ¿eh? Sí ocurren cosas. ¿Por qué, hermanos? Porque, pues, recuerda que son seres mucho más astutos que tú y yo. Los demonios son hábiles, mucho más que nosotros. Y mientras tú apenas empiezas a razonarle y a pensarle, el demonio ya fue y vino 1000 veces. Porque ellos son seres que existen en este mundo desde mucho. Ellos vieron el crecimiento de toda la humanidad. Entonces ellos se la saben, hermanos, de todo a todo. Y son seres espirituales que pueden moverse por todos lados, ¿sí? No pueden estar en todos lados a la vez, pero son millones de demonios. Es una red de actividad espiritual que se mueve en todos lados y que tienen comunicación entre ellos. ¿Han visto ustedes a las personas que pues se dedican a eso de la yoga o de alguna actividad así y que levitan, que se elevan? ¿Han visto cosas así? Bueno, qué bueno, porque sería horrible ver algo así. Pero hermanos, ¿ustedes creen que es porque tienen un grado mental tan alto que los hace levantarse? No. ¿Qué tan difícil es para un demonio, que es un ser que no puedes ver con tus ojos, y que es un ser espiritual? ¿Qué tan difícil es para un demonio, que es un ser tan fuerte, levantar a un hombre? Levantar a un hombre, tú no lo puedes ver. Y el hombre piensa que él está en un grado muy alto en su mente, pero realmente está siendo levantado por un demonio. Y eso es simplemente un engaño, hermanos. El demonio engaña. Lo mismo pasa con esos famosos milagros. Miren, hace tiempo mi mamá estaba enferma cuando era niña. Y cuando fue al hospital estaba muy, muy grave, muy enferma. Y le habían dicho los doctores pues que estaba en riesgo su vida. Se presentó un tal doctor ahí con ella en el consultorio. Llegó, se metió y habló con mi abuelita y le dijo, ¿quiere llevarse a su hija?
Sí, doctor, pero pues todavía me dicen que todavía está mal. ¿Se la quiere llevar o no? Sí, sí me la quiero llevar. Hágale esto, el otro, dele tal cosa y se va a mejorar. Se la llevó. La sacó del hospital mi abuelita pensando que así. Entonces, en ese entonces también no eran los protocolos como hoy, ¿verdad? Se la llevó. Se mejoró mi mamá. Y tiempo después, porque le dijo, venga en un mes o algo así, regresa mi mamá con mi abuelita al hospital. Y le dicen, mi abuelita les dice, soy tal, traje a mi hija, me dijo el doctor tal que viniera. ¿El qué? ¿El doctor cuál? Sí, el doctor, no sé, Jiménez, ¿no? ¿Cómo que el doctor Jiménez? ¿Cómo es el doctor Jiménez? No, pues es así, alto, así, pa. Le dio descripción. ¿En serio? Y entonces esa persona de la recepción empezó a gritar, otro milagro, el doctor Jiménez hizo otro milagro. Pues ese tal doctor ya se había muerto desde no sé cuándo. Entonces, sí, sanó a la niña, pero no era el doctorcito tal, sino quien estaba desviando la adoración a Dios, ¿verdad? Que también se dio la situación que en esa misma historia, hermanos, una mujer se sentó junto a mi mamá y traía una estampita de San Judas Tadeo y se la dio a mi mamá y le dijo, pídale a San Juditas, y él es bien milagroso. Se me olvidó contarles esa parte. Entonces, cuando mi mamá le pidió con todo su corazón, mi abuelita le pidió con todo su corazón a San Juditas, y ocurre lo del famosito doctor. Entonces, toda la adoración que le pertenece a Dios es desviada hacia San Judas Tadeo y hacia el famoso doctor. Así funciona, hermanos. Ahora, ¿qué tan difícil es para un demonio que conoce muchas cosas de este mundo ver que esta mujer tenía una enfermedad y saber que tal medicamento le podía ayudar? O sea, ellos tienen siglos en este mundo, hermanos. No debió ser nada difícil, pero es un engaño. Así funciona, hermanos. Entonces, solo son algunos ejemplos, ¿verdad? Primera de Corintios 10, vámonos ahí para ir finalizando, hermanos. Primera de Corintios 10, 19 al 20. Primera de Corintios 10, 19 al 20. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sean algo los que sacrifican a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, ¿a quién? A los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que ustedes se hagan partícipes con los demonios. Nos queda claro que toda adoración que no es a Dios, detrás están obrando los demonios. Entonces se lo están sacrificando no a Dios, aunque tengan la imagen de un Cristo o la imagen de Dios, por así decirlo. No es Dios lo que está ahí. O sea, eso no es nada. Está desviando la adoración que le corresponde. ¿Por qué hablamos de esto, hermanos? Para ir cerrando. Regresemos a nuestro pasaje de estudio en Apocalipsis, por favor. Apocalipsis 9. Dice nuevamente el 20, y los hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. Por eso dice eso, hermanos. Porque ya sabes ahora que detrás de toda adoración que no es para Dios, están los demonios. Ni dejaron de adorar a los demonios. A lo mejor no veías a ellos, como te decía, con una cruz hacia abajo y vestidos de negro. No, es gente normal, pero que tiene motivos de adoración que no es Dios. Entonces dice, ni a las imágenes de oro, ni de plata, ni de bronce, ni de piedra, ni de madera, de las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. ¿Puedes creerlo? ¿Puedes creer que después de ver todo lo que Dios está haciendo tan terrible, todavía habrá gente que no se arrepienta? Pues créelo, porque Dios no miente. Aquí está. Habrá gente que no se arrepienta. Por eso este mensaje se llama así, hermanos: el necio corazón del incrédulo. Porque aún viendo, no se arrepiente, ¿verdad? Pero esto nos lleva entonces a la última pregunta. Entonces nosotros, ¿qué debemos hacer con respecto al mensaje de la salvación? Entonces mejor ya no lo predicamos,
porque al final va a haber gente que no se arrepienta. ¿O qué debemos hacer, no? Pues lo que debemos hacer, hermanos, es predicarlo. Tú no sabes si se va a arrepentir o no. ¿Quién sí se va a arrepentir y quién no? Es más, te puede sorprender. Tú le puedes predicar el mensaje a alguien que tú pienses ni va a escuchar, pero te va a sorprender y se va a derretir delante del Señor. O puedes pensar en algunas otras personas que dices, a esta persona le voy a compartir y seguro lo va a aceptar. Y nada, pues no sabemos. Entonces lo que nos corresponde a nosotros es llevar el mensaje del Evangelio a toda criatura, porque esa es la indicación del Señor. Me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, en todo lugar que suene el mensaje del Evangelio, para que quien se arrepienta tenga oportunidad de escuchar. Y quien no, tenga oportunidad de escuchar, pero que sea su decisión. Porque eso es lo que Dios hace, hermanos. Dios lo presenta, pero ya es decisión de cada quien. Dios no nos obliga. ¿Qué Dios, hermanos, de los dioses antiguos griegos y todo eso ves así? Que no obliga a la gente. O sea, el Señor con todo su poderío nos podría obligar. Pero mira hasta qué punto está haciendo tales cosas que no nos obliga, hermanos. Que ni a ellos que no se quieren arrepentir, no los obliga. Imagínense el gran amor de Dios. Vamos a orar, hermanos, para terminar. Señor, te damos gracias por este tiempo de reflexión en tu palabra. Y Señor, te pedimos que regreses pronto, Señor Jesús. Padre, todas estas cosas que han de acontecer, así ha de suceder, Señor. Pero sabemos, Padre, que en medio de todo esto que estamos leyendo, sigue vigente tu mensaje de esperanza. Sigue vigente el tiempo de tu gran misericordia, donde tú permites que se arrepienta la gente, amado Dios. Te pido, Señor, que si nos toca a esta generación tu regreso, Señor, Padre, tú nos des la fuerza y el valor para predicar en medio de tal oscuridad, Señor. Y si no nos toca, de todos modos, danos la fuerza y el valor, porque también es cierto que ahora son tiempos difíciles y son tiempos oscuros también, Señor. Gracias te damos por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias, hermanos. Así es, gracias Señor por tu palabra. Y ahora es momento de nuestras ofrendas y diezmos. Nos preparamos entonces y citamos en la Biblia que dice 2 de Corintios 9:7, como digamos todos juntos. Porque cada uno dé conforme puso su corazón, no con tristeza ni con ira, porque Dios ama al dador alegre. 2 de Corintios 9:7. ¿Sí gusta, hermano? La oración.
Si hay algún aviso que esté por ahí pendiente de lo de la programación de las actividades de la iglesia. Entonces, finalizamos nuestro culto con una oración. Gracias, Padre Todopoderoso, por la bendición que nos da, Señor, de poder oír tu palabra, de poder, Señor, llenar nuestro corazón, Señor, con tu paz y con tu dirección, Señor. Te pedimos, Padre Todopoderoso, que nos bendigas de una manera muy especial esta semana, Señor, que podamos poner en práctica, Señor, lo que hemos aprendido hoy y que bendiga, Señor, a esta congregación y el crecimiento de la iglesia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Sean todos despedidos. Hasta luego. No es un aviso, pero es un recordatorio. Hola hermanos, buenas tardes. Acuérdense que hoy hay examen. Entonces, a ver, ¿qué versículo les iba a preguntar hoy? La primera pregunta. Híjole, nada, no es cierto, sí. A ver, ¿quién se lo aprendió? ¿No? Ah, solamente. Y eso con amenaza un poquito, ¿eh? A ver, hermano, a la de 3. Amén. Oh, muy bien. Yo creo que ahora voy a hacer con amenazas para que se los aprendan. Y bueno, pues lo seleccioné pues porque pues ya se viene el Día del Niño, entonces pues quedó quedó bien, ¿no? Entonces los invito a que sigamos esforzándonos en aprendérnoslos. Creo que los tengo que motivar más. Creo que en lugar de una paleta les voy a dar 2. A ver si así se animan para que se los aprendan. Sé que no es fácil y este estaba un poquito más larguito que todos los demás, pero pues hay que esforzarnos poco a poquito para que por lo menos a lo mejor uno o más o menos, digamos, más o menos me lo aprendí y no tan solo decir, no me lo aprendí. Entonces hay que seguirnos esforzando. Y bueno, ni modo, aquí seguimos. Aunque no se los aprendan, voy a seguir luchando hasta que por lo menos la mayoría se aprenda algún versículo. El versículo de este mes es Santiago 1, del 5 al 6, que dice así: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y también, bueno, toda la Biblia es importante, o sea, toda, y creo que todos entendemos que cuando leemos a cada uno lo entiende de diferente manera o nos ayuda en situaciones que en ese momento estamos sufriendo o estamos agradecidos también, ¿no? Pero en pues que dice que podamos pedirle a Dios, pero con fe. O sea, no tan solo pedir, Señor, te pido que me ayudes en esta situación tal. O sea, realmente pedirlo y pedirlo de corazón, y como lo hemos visto, no pedir un carro, ¿no? Que hay veces, Señor, te pido un carro para tener una comodidad. Es bueno, pero también pedirlo con honestidad y por la necesidad que realmente tenemos, ¿no? Entonces, no hay que echarlo así, ¿no? Pues nada más voy a leerlo y me lo voy a aprender para no quedar mal, ¿no? A lo mejor, ¿no? O, ya me sentí muy avergonzado y ahora sí. No, o sea, realmente hacerlo con sinceridad y de corazón, y porque cada versículo que nos aprendamos lo podemos llevar en situaciones que nos van a ayudar y que a lo mejor en el momento no tenemos la Biblia. Yo como se los compartía, ¿no? De cuando mi mamá estaba en el hospital y me daba pena leer la Biblia enfrente de todos, y yo decía, bueno, ok, a lo mejor me da pena, pero ¿qué versículo me sé, no? Y es ahí cuando dices, híjole, no me sé muchos, o me sé ese más o menos. Entonces nos ayuda
a después en situaciones difíciles poder repasar estos versículos. Entonces los invito a que nos podamos aprender el versículo de mayo. Eso es todo. Y el canto final. Adelante, Sino, adelante. Perdón, siempre se había un anuncio. El domingo pasado había platicado por ahí un poquito el pastor con las personas que estuvieron acá sobre la oportunidad que tenemos como de rentar un lugar propio y el esquema que sería. Entonces les pediría nada más ahorita terminando el culto, quien quiera como conocer los detalles y también pues para platicar de eso se pueda quedar unos minutitos más, no será mucho más, terminando el culto nada más. O sea, platicarlos todos juntos, pues me refiero. Gracias. Puestos de pie, hermano, por favor, vamos a entonar este último canto para terminar lo que es el culto y después nos quedamos unos minutitos, por favor. La misa es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección. Vagan como ovejas sin pastor.
Pues hemos terminado el culto, hermanos, y quien guste retirarse no hay ningún problema, aunque me encantaría que como iglesia, pues los que puedan quedarse, vamos a tratar de tomar un acuerdo. Entonces, por eso esperamos, la semana pasada que hubo poca gente, no quisimos tocarlo, sino hasta hoy, si se puede tomar el acuerdo